Estaba observando cuando empezamos a cantar sin instrumentos. Tuvieron un congreso de adoración. Capaz que uno de los temas fue eso: ¿qué hacemos cuando no tenemos música? ¿Vamos a dejar de adorar? Seguimos adorando, porque le adoramos con y sin instrumento. La iglesia primitiva, como decían los hermanos, se escondían en cuevas para adorar, para poder adorar, que nadie los interrumpiera. No había eco ahí. Había mucha humedad. Algunos morían con problemas respiratorios, pero morían adorando al Señor. Así que, mis hermanos, lo que nos faltaba a la música era como que nos faltaba pulmón. Y al revés, que meterle pulmón. Es adorar también sin música. En esta mañana vamos a adorar al Señor a través de la Santa Cena. Porque haremos memoria, adoraremos haciendo memoria de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Él pagó el precio. Él pagó el precio. A veces decimos, bueno, Él pagó el precio, nosotros no tenemos que pagar nada. Bueno, no tenemos que pagar nada por nuestra salvación. Pero cuando el Señor nos llama y le empezamos a servir, hay precios que pagar. Hay cosas a las cuales renunciar. Y cuando nuestra hermana Alicia dirigía la ofrenda, yo pensaba, dijo, hagamos como la viuda. Bueno, si vamos a hacer como la viuda, tenemos que renunciar. Si queremos ofrendar como la viuda, tenemos que renunciar. Renunciar a ciertas cosas para poder ofrendar. Porque ella lo dio todo. Lo dio todo. Y el Señor lo dio todo. Entonces, cuando damos, tenemos que dar todo. Y cuando servimos al Señor, tenemos que dar todo. Todo. Cuando adoramos sin instrumento, lo damos todo. Nos quedamos sin garganta. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti para darte gracias, Señor, por este día hermoso que tú nos has regalado. Nos acercamos a tu mesa, Señor, con temor y temblor, Señor, tú lo sabes, porque somos indignos. Tu sangre, tu sacrificio en la cruz, tu muerte, nos hizo dignos, Señor, porque tú tomaste nuestro lugar. De lo contrario, no podríamos acercarnos a ti, Señor. Se trata de tu amor, se trata de tu misericordia, Señor. Se trata de ti, Señor. Aleluya. Siempre es tu misericordia, Señor. Siempre.
Gracias te damos, Señor. Bendecimos el pan, bendecimos el vino, Señor, y nuestras vidas, Señor. Trae sanidad a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que después de haber dado gracias, lo partió. Gloria a tu nombre, Señor. Y les repartió el pan y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que coman este pan y beban esta copa. Toda vez que lo hagan, están anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Voy a pedirle a Flor y a Jessica en esta mañana repartan. Bien, los que van a participar, si pueden ponerse de pie, por favor. Recuerden, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí todas las veces que comiereis y bebiereis. Adelante, mis hermanos. Tomemos el pan y una copita y nos esperamos. La sombra de duda tendrá. Aleluya. Tu compasión y bondad nunca falla. Y por los siglos el mismo será. Gloria, gloria, gloria. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Aleluya. Cada Momento la veo venir. Nada me falta, pues grande Señor, tu fidelidad. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Todos tienen el pan? ¿Todos tienen la copa? Aleluya.
recordamos que este es el cuerpo del Señor. Así fue partido, así fue rasgado, fue aplastado, no solo por el peso de la cruz, sino por el peso de todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Comamos del pan, aleluya. Hace unos días veía una película que les recomiendo, Ben-Hur. Es una escena impresionante, porque la madre y la hermana de Ben-Hur están en las cuevas con los leprosos. Y cuando el Señor está en la cruz, viene la tormenta y el agua, la lluvia, lava la sangre que está cayendo. Y llega a la cueva de los leprosos. Y la luz de los relámpagos ilumina aquel lugar. Y ellas se miran y ven que ya no hay más carne podrida, que la piel está como la de un niño. Es porque Él estaba. Él estaba allí, llevando nuestras enfermedades, nuestros dolores y nuestros pecados. Hagamos memoria de su sangre. Bebamos la copa. Aleluya. Me sigo enamorando cada día de la luz de la mañana, y aún así despierto siempre en el mismo lugar, en el monte que Dios no olvidó. Demos gracias. Por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu descifrable amor. Cada día me devuelve el mismo rojo amanecer, cada mañana el volver. Aleluya. Donde quiero ir a Dios, y las manchas de mi alma yo volveré. Sí, Señor. Cabeza que se inclina, Sí, Señor. pobreza y abro una réplica para la Sixtina, y pintará otro de las venidas, y volverán las oscuras golondrinas. Aleluya. Vale la pena servirle. Vale la pena limpiarse. Vale la pena santificarse cada día. Vale la pena renunciar al pecado, a los vicios. Vale la pena. Aleluya. Por el precio de su sangre. Aleluya. Que nuestra vida y nuestra salvación fue comprada a precio de sangre. Aleluya. Es gratis, pero no es barata. Aleluya. Oh, mi
Señor. Gracias. Gracias. Gloria a tu nombre. Cada vez que el diablo te ofrezca, te muestre, quiera seducirte, recuerda la cruz. Recuerda la cruz. Aleluya. Sigamos adorando al Señor. Estoy muy agradecido por el regalito que me hicieron. Y ruego al Señor que les siga bendiciendo, que les dé el doble de lo que gastaron. Eso es lo que quería decir. Quiere decir que si se acordaron de mí, que hay amor en la iglesia. Gloria a Dios. La familia de Cristo es una familia unida, ¿verdad? Bueno, estoy muy agradecido. Hay una alabanza que dice: qué maravilla es tener una familia, ¿no? ¿Cuántos saben esa alabanza? ¿Podríamos cantar esa alabanza? ¡Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús! ¡Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús! Una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial. Amén. Qué maravilla tener una familia como usted, hermano Juan, amén. Qué lindo es estar en la casa de Dios. Todo sale genuinamente, todo sale como Dios pone en el corazón. No nos guiamos estrictamente ni rigurosamente marcando algo, sino que venimos a adorar a nuestro Dios. Y nos da libertad para adorar su nombre. Y allí en esa cruz, cuando la miramos sabemos que esa cruz habla de amor, ¿verdad? Como decía el pastor, ha sido fiel, Él permanece fiel. Por eso en esta mañana vamos a decir que su fidelidad es grande. Amén. Te invito a que te pongas de pie y que continúes adorando. Pero no lo vamos a hacer por nosotros, lo vamos a hacer con las voces de la iglesia. Que la voz de la iglesia se escuche. Que proclamamos que la fidelidad de Dios es la que está sobre nuestras vidas. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad.
Gracias. Bendito eres. Dejamos al pastor con la palabra. Puede pasar. Gracias, equipo. Dios les bendiga y les siga usando. Han sido un par de meses de emociones fuertes. Y hoy también es una reunión de emociones bastante encontradas y fuertes. El Señor ya nos empezó a guiar a un viaje con Él. Vamos a hacer una práctica para el que puede y quiere, de hoy, que es el día de ellos justamente, el día de los niños, el día del niño. Y para hacer un poco más comercial y recaudar un poco más, se extendió a ser el día del hijo. Así los papás adultos también siguen gastando en los hijos adultos. El marketing es muy inteligente. Es un arma el marketing. Bien, pero más allá de eso, es un feliz día para ellos, un feliz día para todos los que somos hijos, para ustedes que son hijos, pero es el día del niño. Prefiero dejarlo así. Entonces vamos a hacer una especie de regresión. Yo sé que el Espíritu Santo lo va a hacer con nosotros. Lo ha hecho en el encuentro, quienes han ido, pero el Espíritu Santo 2x3 nos hace unas regresiones. A veces nosotros, en nuestra melancolía, en nuestra nostalgia, hacemos regresiones y a veces es peligroso no hacerlo con el Señor, porque esas nostalgias, esas regresiones a años más felices pueden traer un camino a la depresión y nos vamos deslizando por esa depresión y cuidado. Por eso es mejor hacerlo con el Señor, con el Espíritu Santo. Vamos a leer en Apocalipsis. Primeramente. Allí en Apocalipsis capítulo 21, bueno, estamos usando lo que es una regresión, ¿no? Estamos usando una Biblia, miren qué cosa, creo de allá no se aprecia. 4 amigos. Bien, Apocalipsis 21, versículo 3 y 4. Dice así. ¿Todos lo tienen? Amén. Y yo, Juan, dice, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Esta promesa es impresionante, es una impresionante promesa que literalmente y completamente se va a cumplir después del rapto. Amén. Después de la gran tribulación, pasado el milenio, esos 1000 años que Cristo reinará literalmente aquí en la tierra, luego de la batalla final, allí en los valles de Megiddo, Armagedón, y luego de ese gran juicio ante el trono blanco, donde hasta el mismo infierno, hasta el mismísimo infierno va a ser arrojado al gran lago de fuego, con Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos sus ángeles y todos los que no vivieron en Cristo. Después de todo eso se cumple literalmente esta promesa, porque viene, allí vemos desde el principio, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, dice, y el mar ya no existía más. Y ahí ve Juan la santa ciudad, la gran Jerusalén, que se describe después, los detalles de esa ciudad que es nuestra ciudadanía real, es nuestra ciudadanía. Allí viene descendiendo del cielo para posar en la nueva tierra, porque la primera tierra, o sea, esta que conocemos y vivimos,
No va a estar más, va a ser quemado. Los elementos van a ser quemados y arderán, dice el apóstol Pedro. Entonces, y ahí viene el cumplimiento de esta tremenda promesa, donde primero se nos dice que Dios quiere estar con nosotros. O sea, pero en el Espíritu, la iglesia ya recibe esta promesa hoy mismo. Hoy mismo. Y en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo de Jesús, obtenemos por anticipado algunos aspectos que nombran acá. Y es porque, créanme, hoy, no solo a través de este pasaje, sino viajando con el Señor en el espacio y un poco en el tiempo, un viaje geográfico, nos quiere tratar especialmente y profundamente. Por eso, ya que es el día de ellos, tratemos de hacerlo como si fuéramos niños de la mano de Él. Vamos a intentar. Lo primero que nombra aquí es que el Señor quiere estar con nosotros, según el versículo 3. Él quiere morar con nosotros, con su pueblo, dice el verso 3. Porque dice aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, que se cumple en la nueva tierra. Pero imagínense el creador del universo. Estamos hablando del universo. No estamos hablando solo de Piedra Blanca, no estamos hablando de Uruguay, ni del planeta. Estamos hablando del universo. Quiere estar, el creador del universo quiere estar acá en una partícula de polvo. Eso es la Tierra en el universo, una partícula de polvo. Yo siempre hago alusión a una imagen búsquenla, hagan ese ejercicio cada tanto, busquen esa imagen de la NASA donde la Tierra está atrapada en un rayo de sol y se ve como cuando entra un rayo de sol y ilumina las partículas de polvo y pelucitas. Bueno, así se ve en un rayo de sol y ahí la encierran, la tienen que encerrar en un círculo, en un dibujo, para aclarar que esa partícula de polvo, ese puntito, es la Tierra atrapada en un rayo de sol. O sea que en el universo somos una partícula de polvo. Y el creador de ese universo, dice acá, quiere estar con nosotros. En esa partícula de polvo viven 7.000 millones más de personas y quiere estar entre nosotros. ¿Cuán grande es su misericordia? ¿Cuán grande es su amor? Que no solo eso, no solo quiere morar entre nosotros, su tabernáculo, su templo, la importancia que tenía para los judíos el tabernáculo, el lugar de morada donde Dios, con un poco de su presencia, no con la totalidad, bajaba allí, en una nube y de noche en una columna de fuego, allí en ese tabernáculo. Pero acá lo está prometiendo de aquí en más, en esa nueva tierra, en ese futuro, para todos los hombres, para toda la humanidad. Cuando dice acá el tabernáculo de Dios con los hombres, se refiere al ser humano, a la humanidad, con la humanidad. O sea que la experiencia que vivió Israel en el desierto, de tenerlo a Dios en persona allí, en ese tabernáculo, la va a tener la tierra entera en ese momento. El planeta entero va a experimentar esa presencia presente, para la redundancia. A Dios presente, como en el Edén, como lo disfrutaban Adán y Eva, como lo perdimos a causa del pecado, pero por anticipado nosotros como iglesia, como hijos de Dios, ya vamos viviendo la antesala de esa presencia, porque Él quiere estar acá. Creo que ya lo demostró más de una vez, ¿no? Que Él quiere estar acá entre nosotros, y Él está entre nosotros. ¿Y para qué? Para limpiarnos, siempre para sanarnos, para liberarnos. Amén. Y además hacernos instrumento en sus manos, nada menos. Armas en sus manos, mientras estamos todavía en esta tierra bien envejecida, que clama a gritos ser renovada. Y estamos a punto de ese momento. No sé cuántas generaciones más pasarán para que empiece a pasar la renovación para una nueva tierra.
Pero mientras tanto, nosotros vamos viviendo una antesala de eso. Él nos quiere armas en sus manos para seguir en este hermoso proceso, en realidad, de hacernos libres, líderes, armas, obreros, pastores, hijos siendo usados. También nos quiere pasar una vez más, y quizá para algunos de manera definitiva, o por lo menos por un largo tiempo, ¿no? Nos quiere entrar en consuelo y sanidad. Porque el otro versículo, el versículo 4, que después lo vamos a ver, es el para qué quiere estar entre nosotros. ¿Y a qué me refería con esa regresión? Para poder experimentar un consuelo que lo estamos necesitando. A veces tenemos que hacer un parate. Es más, lo tendremos que hacer seguido el parate. Bastante seguido. El domingo anterior el pastor nos hablaba de cómo es necesario subir con el Señor a los montes. Hablábamos del Salmo 121, ¿verdad? Y que me quedó grabada esa frase, incluso la subí en una foto. Ya la vieron. Alzar los ojos hacia los montes es mirar lo sobrenatural. Es vivir, diría yo, más en lo sobrenatural. Es sacar la vista un poco de acá y hacer ese viaje con Él. Y nos hablaba de montes. El Sinaí. El monte Sinaí allí desafiando el miedo de la tormenta provocada por la misma presencia de Dios, ¿no? A ese monte, donde solo se atrevió a ir Moisés. Y Josué, que lo iba siguiendo, porque iba a ser el sucesor de él. Aunque quizás no lo sabía. Allí ese monte, el Sinaí, a la presencia. Ese es uno de los montes donde la presencia de Dios, hasta el día de hoy seguro, si paramos en algún rincón de ese Sinaí, acá empezamos el viaje hacia Israel, hacia los lugares donde Dios y su pueblo tuvo tantas experiencias. Les aconsejo, para seguir usando bien los teléfonos, las computadoras, las redes, el internet, hacer cada tanto una regresión o un viaje turístico hacia Israel en fotos, los lugares bíblicos. Algunos ya no existen, entonces los están encontrando todavía, los lugares de las escenas bíblicas. Otros están ahí, intactos. El hombre ya no pudo llegar más ni tener acceso, y no saben dónde fueron exactamente, el punto geográfico exacto, y pararse y decir, acá murió Jesús, por ejemplo. Pero Él sí sabe. El Espíritu Santo de Dios sí sabe cada punto exacto. Y no digo que nos va a decir, nos va a revelar, a llevar, acá morí yo. No, y resucité. No, pero sí ayuda a comprender mejor el trato que Dios tuvo con su pueblo y cómo lo disfrutamos hoy nosotros. Primer monte del Sinaí, entonces. El otro monte, el Calvario. Nos hablaba el pastor la prédica pasada. El monte Calvario. Por eso decía que no es casualidad, el Espíritu Santo está haciendo todo. Hasta hace un rato en la Santa Cena tuvimos que volver a ese monte. En esa escena, esa película, a veces sirven las películas que están bien ilustradas y se atan bien a la doctrina bíblica, ¿no? Y yo sé que hay muchas escenas que son imaginarias de lo que pudo haber pasado, como lo de la lluvia lavando la sangre y llegando. Pudo haber sucedido. Si hay registros en la Biblia de que se abrieron tumbas y resucitaron muertos y volvieron a sus familiares esa noche, el registro es bíblico. Pero si hubiera alguien escrito otro registro también de que, bueno, descendió sangre, se dice, porque la lluvia arrastró sangre hasta esas cuevas, pudo haber pasado. No dice la Biblia, pudo haber pasado. Entonces, al hacer esa regresión, vamos con Él. Y son lugares que en la presencia del Señor yo estoy seguro que hoy sigue visitando. Aleluya. Es lo que nos decía el pastor. Él va y se posa allí. Él se posa en Sinaí. Él sigue posándose en
Está entre su pueblo que lo ha rechazado y que lo sigue esperando de otra manera. Y los ama igual, y allí va y visita. Y quizá llore como en aquella vez lloraba. Por la humanidad, por su pueblo. Y nos decía el pastor la prédica pasada, él sigue yendo a ese monte Calvario, por supuesto. Solo él sabe el lugar exacto, como decíamos, de la crucifixión después de más de 2000 años. Porque hoy en día geográficamente, hasta turísticamente, hay un montón de lugares que dice fue acá, y fueron armando templos, distintos lugares paganos, porque son paganos lugares de adoración, donde se venden imágenes de hasta santos, que no tiene nada que ver. Y dice que acá murió. Después dice, no, en realidad fue más acá, unos metros más acá. Y solo él se acuerda. Pero en realidad donde nos quiere llevar el Señor es subir con Él a ese Calvario. No solo porque si nosotros hacemos ese viaje con Él, busquen fotos, hay fotos, y está la carita, ¿por qué le dicen Calvario o Calavera? Calvarius o Gólgota, quiere decir calavera, cualquiera de los dios. Entre las rocas allí de una de las cumbres de ese monte está declarado como un lugar nacional, vigilado, no se puede tener acceso así nomás, el acceso es pagando, un tour, todo eso. Se ve desde una de las rutas que atraviesa ahí y está con cercos y todo. La única manera de subir allí es dar toda una vuelta, pero se ve desde un lugar, se ve la cara hasta el día de hoy, la cara como de una calavera formada por rocas, por eso se le dice Gólgota o calavera, Calvarius. Busquen que van a ver. Y la carita allí, después de más de 2000 años, sigue intacta esa parte. Está bueno que Israel haya dejado algunos lugares históricos intactos. Pero ¿para qué nos querría llevar el Señor a esas regresiones? ¿Para qué vamos a subir con Él a esos montes? Bueno, al Sinaí ya sabemos para qué. Para encontrarnos con esa presencia con temor y temblor, pero sin miedo a Él. ¿Para qué subir al Calvario? No solo entendemos allí el sacrificio enorme que Él hizo, sino que también con Él ya resucitado, en su espíritu, con el espíritu de Jesús llevándonos a ese lugar. Por eso viaje como niño ahora o como adulto, como usted quiera, para saborear con Él la victoria. Porque eso es lo que Él hace hoy en día. Sí sigue llorando por la humanidad, sí sigue experimentando en ese recuerdo de que Él tuvo que en su vida terrenal entregar su vida, pero hoy lo hace con otro sabor, hoy lo hace con un sabor de victoria. Y es lo que quiere que compartamos con Él. Pero hay un monte más. Hay un monte más al que debemos subir con Él. Y ese otro monte que estoy seguro que el Espíritu Santo de Jesús visita muy seguido. Yo lo voy a llamar el monte del luto, porque allí hubo luto. Y para eso vamos a ir a Mateo 14. Yo tengo la nueva versión internacional porque es más actualizada para algunas cosas, leerlas un poco más de corrido. No vamos a leer entero porque hay cosas que las podemos simplemente parafrasear, ver, nombrar y saltar a lo que es importante de este capítulo. Mateo 14. ¿Lo tenemos? Dice, nueva versión internacional: en aquel tiempo Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: ese es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, el primo de Jesús, el profeta que lo anunció. Lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos, Salomé,
Y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigado por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados ordenó que se le concediera la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, a quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, imaginen, sin cabeza, y lo enterraron, le dieron sepultura. Después fueron, dice que después fueron y avisaron a Jesús. ¿Me escuchan, no? Sí, amén. Fueron y avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. En otro evangelio dice que le dijo a los discípulos que fueran con él. Y ahí fueron. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie, desde todos los poblados de ahí alrededor del mar de Galilea, el lago grande. Y de ellos, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente que se le habían adelantado y llegaron antes que él, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y dijeron: este lugar apartado, es un lugar apartado, ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Y ahí viene, esto lo vamos a saltear porque sabemos lo que viene ahora, la alimentación de los 5.000. Y ahí Él nos hace partícipe a ellos y dice: denle ustedes de comer. Y otros dijeron: bueno, ¿con qué? Y ahí sucedió el milagro, cuando empezaron ellos a salir. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Enseguida, pasamos al versículo 22, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se la adelantaron al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí Él solo. Este versículo es clave. Enseguida, dice, después de despedir a la gente, ya era de tardecita, estaba atardeciendo, subió a la montaña, o al monte, dice otras versiones, para orar a solas. Al anochecer, por la noche, estaba allí Él solo. Calculando las horas, después de que cayó el sol, estuvo 9 horas más o menos. 9 horas más aproximadamente. Y ahí viene todo lo demás. La tormenta, porque los discípulos iban en la barca, y ahí se armó la tormenta. Y desde donde Él estaba orando, estoy seguro que Él estaba mirando eso. La barquita sola ahí en medio del lago. Porque hay lugares desde esos montes de donde se ve todo el lago completo. Es enorme el lago. 10 kilómetros. Pero Él veía de allá. Y cuando vio la tormenta fue que Él descendió, caminó sobre el agua y se les aparece. Y ahí es que Pedro va hacia Él, se hunde y Él lo saca. Otro milagro. La subida a ese monte está rodeada de milagros, previamente, durante y después. Pero ¿por qué le llamé el monte del luto? Por lo que acabamos de leer. ¿Qué había pasado antes de la alimentación de los 5.000? Le habían matado al primo hermano. El nacimiento del primo hermano de Jesús y el nacimiento de Jesús, desde el inicio, están rodeados de milagros, profecías que se fueron cumpliendo y se siguen cumpliendo hasta el día de hoy en nosotros. Amén. Amén. Dice que cuando fue a visitar a su hermana María, cuando se acercaron, estaban las dos embarazadas, imagínenla. Dice que cuando se acercó María,
adentro el niño, o sea Juan, el primo de Jesús, empezó a revolotearse solo. Se movía mucho. Y no había para sacar selfies. Qué lástima perderse ese momento. Porque el Espíritu Santo ya estaba tomando a ese pequeño niño, Juan. Y entendía en el Espíritu, ya en el vientre, la otra persona que estaba en el otro vientre. O sea que no solo hay un vínculo familiar sanguíneo muy fuerte, sino que hay un vínculo espiritual fuerte entre ellos dos. Porque uno iba a ser su profeta, que lo iba a anunciar tiempo antes. Ese medio loco que andaba comiendo miel e insectos por los desiertos y salió a predicarle a esa generación perversa. Su primo. Recuerden, más o menos, se cruzaron 2 o 3 veces, no se cruzaron mucho, pero el vínculo igual era fuertísimo. De sangre y en espíritu. Y esa relación que tenían va a que el primo lo bautice. Le dijo, no, ¿cómo te voy a bautizar yo? Vos que yo no soy digno de atarte los calzados. Y Jesús le dijo, hay que cumplir toda la ley. Si quieren que cumplamos la ley, vamos a cumplirla. No, Jesús era respetuoso. Porque él mismo dijo que no la vino a deshacer, no la vino a abrogar, la vino a profundizar y a hacer cumplir en él mismo. Entonces lo cumplió. Ahí desciende el Espíritu Santo sobre Jesús. Después viene la disputa de los discípulos que preguntaban, che, ¿quién es? Y lo seguimos a él también. No, vayan y síganlo, le dijo Juan. Yo solo soy una voz que clama en el desierto y lo anuncia a él. Él ya está. He aquí el Cordero, cuando él venía llegando, de Dios. Me imagino que eran momentos de tanta alegría en ese vínculo espiritual y sanguíneo que tenían. Y Jesús andaba en algún punto de allí, de ahí al lado. La vida de Jesús, la mayoría de su ministerio se centra alrededor del lago de Galilea. Varias ciudades había en ese entonces. Por allí estaba Decápolis alrededor. Tenían Betsaida, tenían Capernaum, donde pasó la mayor parte de su ministerio, de su vida, cuando dejó su hogar paterno, Nazaret. Él sale y se instala en Capernaum, y por ahí por Betsaida, Capernaum, esos lugares de mucha actividad marítima, mucha actividad de pesca. Él inteligentemente elige un pescador, otro pescador y otro pescador, y arma su equipo, su iglesia, su ejército. Y su cuartel, muchos les gusta decir que su cuartel general estaba en Capernaum. Entonces iba entre Capernaum, Betsaida, y en uno de esos lugares estaba, se supone. En algún punto estaba Magdala también, de donde es María Magdalena, por allí cerca. Por eso digo, hagamos ese tour y les invito a que vayan y miren fotos, hasta hay videos de esos lugares y esos montes, allí alrededor. Hoy en día hay otras ciudades, algunas por allí cerca permanecen. Y una de esas ciudades era Betsaida. Según 2 evangelios, hacia allí partieron cuando Jesús se enteró que le habían matado. Y por supuesto que se enteró de la manera que murió. Entonces imaginen las emociones de Jesús. Porque a partir de ahí todo va a ser un viaje de dolor tras dolor. En medio de esos dolores hay muchas victorias también. Hay milagros. De hecho, se acaba de enterar y cuando quiso hacer, y acá vamos a la palabra, luto. Cuando quiso hacer su luto, vamos a orar. Fue lo que le dijo, vamos a apartarnos solo, vamos a orar. Necesitamos todo. Yo lo preciso, diría Jesús. Orar, vámonos solos. Lo subió a una barca. La gente se le adelantó. Cuando creyó que había llegado para ir a orar solo con los discípulos, la multitud de gente. Pero, ¿qué hizo Jesús? Gente, díganle por favor a esta gente que me aguante un par de horitas y yo ya vengo. Voy a subir allá
al monte y después bajo y vemos, hacemos un culto, un recital de adoración. ¿Qué hizo? Dice que tuvo compasión de ellos y empezó a sanarlos, a liberarlos, a consolarlos, él a ellos, cuando él estaba partido al medio, por lo que había pasado y porque sabía lo que se venía. Entonces imaginen eso. Y se puso a sanar. ¿Por qué? Porque la prioridad en ese momento era la obra que el Padre le había encargado. No tuvo tiempo de luto. Por lo menos no en ese momento. Sanó, liberó, consoló, alimentó, haciendo partícipe a sus discípulos. Y después, cuando era tarde, ahí sí, lo despidió. Le dijo a ellos, vayan. Y le hizo volver, quizás hasta Capernaum, es lo más seguro. Que atravesaron otra vez el gran lago y se fueron hasta Capernaum. Quizá alguno que esté mirando por ahí por red social, porque esto se sube, seguramente, quizá no, con los problemas de audio, pero me pueda corregir los puntos exactos. Miren que estuve investigando toda la semana y hasta anoche, altas horas de la noche, buscando los lugares de entonces, dónde está hoy en día, más o menos. Y el Espíritu Santo como que casi no me dejó mucho ubicar. Pero sí se pudo, hoy en día, lo más cercano que se halló a Betsaida, que es donde estaban ellos, con los 5.000, y de donde Jesús subió un monte ahí, en la zona de Betsaida. Hoy, no me acuerdo el nombre ahora, quizás si ahora entro acá a ver, tiene un nombre hoy esa ciudad, de lo que posiblemente fue Betsaida. Hubieron otros hallazgos antes de otros lugares, pero estaban muy lejanos al mar de Galilea. Por eso lo que acaban de hallar últimamente, que hay unos restos, porque encontraron monedas de Herodes, es posiblemente el lugar más cercano, porque está más cercano al lago y a la vida de pesca del lago. Y todo va cerrando, ¿no? Por eso el lugar que vamos a ver es posiblemente el lugar más cercano. Quizá ese sea uno de esos montes fue donde estuvo Jesús. Allí al lado del lago. Sí, la primera imagen. Quizá desde uno de esos puntos. Esto es una vista desde un monte. No sé si se puede apreciar bien. Desde esta cima, más o menos, aquellos que ven acá en el fondo, que van siguiendo hacia allá, eso es el lago de Galilea, el mar de Galilea. Eso es una parte, ¿no? Pues la foto puede tomar una parte. Y hay una formación de tormenta. Eso es lo que más o menos Jesús estaba viendo ese día. Pero imagínenlo desde el ocaso. A un lugar así, después de alimentar a los 5.000, Jesús sube. Eso es Israel. Ese es el mar de Galilea allá al fondo. En un lugar así posiblemente. Ahí, a solas, recién en ese momento, después de haber hecho todo lo que hizo, recién en ese momento hizo el luto, hizo el duelo. Por lo de su primo, porque venían rechazándolo, porque se venía la Pascua y faltaba una Pascua más, un año más para que a él lo entregaran para matarlo. Pasamos a la otra. Esa también es una vista. ¿Lo ven? Ahí se ve más claro el lago, ¿verdad? El mar de Galilea allá al fondo, debajo del sol. Una formación de nubes. Posiblemente tormenta. Y el lugar, un monte. El monte del luto. Ahí nos está llevando él ahora.
Ahí quiere que estemos un rato con Él. Entre otras cosas por la muerte de su primo, por supuesto, como decíamos. Pero tuvo tan poco tiempo, antes de eso tuvo tan poco tiempo para el duelo, como decíamos, porque enseguida fue metido a la prioridad, al servicio, a los milagros. Y qué parecido a nuestro proceso. Encontraba muchas similitudes de esa montaña rusa de actividades y emociones que tuvo Jesús. Un muchacho de 32 años en ese momento. Murió a los 33, el año siguiente, aproximadamente 32 años. ¿Cuántos tienen alrededor de 32? Entre 30 y 33 por acá, levanten la mano. Entre 30 y 33 años. Entre 30 y 33. ¿Todos pasaron los 33 ya? Bueno, se perdieron la oportunidad de ser crucificados. Y llegó y se le adelantó la gente. Eso es lo que vivimos nosotros. Cuando intentábamos más o menos tratar de hacer un luto, decir qué vamos a hacer ahora, y entre nosotros, fáfate, bueno, hay que organizar la congregación así. El Señor dijo que iba a hacer algo con el pastor Omar, dijo que nombrara a Marcos que nombrara un equipo que y cada uno atorados de esa realidad, que no es una realidad humana, no es un capricho humano, fue el Espíritu Santo. Hagamos una regresión a ese momento de cuando nos pasaron estas cosas y digamos, ¿realmente creo que es Dios que lo está haciendo? ¿Es el Espíritu Santo o es un antojo del pastor Omar? Es lo primero que tenemos que plantearnos. Si lo que nos está haciendo vivir el Espíritu Santo, Dios, ¿lo creemos o no le creemos que fue Él? Y yo creo que viniendo a este pasaje, si ya le pasó al propio Jesús, al propio Maestro, al propio Señor, nuestro Dios, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? ¿Por qué no vamos a atravesar situaciones parecidas a nosotros? De apenas poder hacer un luto, o no terminar de hacerlo, y tener que servir, amar a otros, entregarnos aún en medio de nuestro propio dolor. ¿Y saben por qué Él quiere que atravesemos el proceso? Que subamos con Él a ese monte, que estoy seguro que Él sube hasta el día de hoy. Y desde allí ve el mar. Porque nos quiere eso. Ahí sí vamos al otro versículo de Apocalipsis que leímos al principio. El 21:3 decía que Él quería estar entre nosotros, con nosotros, para hacernos este viaje en el lugar, espacio y tiempo. Porque en el versículo 4 dice, ¿por qué subir al monte del duelo? Porque dice, jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Pareciera una orden, ¿no? Como que se nos pide que a partir de ahora, por favor, no quiero más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Amén. Creo que ahora entendemos más directo hacia nosotros qué es lo que Dios nos está diciendo. Amén. Ya pasó. Amén. Hagamos el duelo que tengamos que hacer. Tengamos esos momentos de subir con Él al monte. Siempre tengamos esa práctica. Porque es necesario en medio, como Él lo hizo, es necesario detenernos, hacer momentos de luto. Quizá no lo encontremos al principio, Él logró encontrarlo, Él se lo hizo. Tuvo más de 9 horas en ese monte. Pero venía tormenta después de eso. Tuvo consuelo Jesús. Tuvo renovación espiritual. Jesús ya estaba lleno del Espíritu Santo. Nosotros también. Y en medio de ese luto, ¿cuánto habrá llorado Jesús si en Getsemaní hasta le salía sangre? Experimentó eso que se llama hematohidrosis, las gotas de sangre, hasta le debe haber subido la presión, me imagino yo. Ahí también debe haber sufrido un proceso parecido, teniendo el duelo, diciéndole una vez más, Señor, con esto, Padre, con esto.
Y ahí vino la renovación espiritual, seguramente se acercaron ángeles a servirle, seguramente lo rodeó la gloria de Dios. Lo renovó tanto que salió caminando por el agua, en medio de una tormenta. Se venía tormenta. Después de ese momento glorioso y ese consuelo espiritual que Jesús tuvo, se venía tormenta. Y él la vio desde ahí. De ese punto medio alto, capaz que no subió hasta un pináculo del monte, pero subió a un punto donde se veía el lago entero. Y vio la barquita, vio la tormenta, los vio a ellos solitos y dijo, vamos. Se terminó mi luto y vamos. Y ahí otro milagro glorioso. Él atravesando, caminando, que creyeron que era un fantasma, y era él. Ya consolado, ya fortalecido, por lo menos por un buen rato. Entonces ese es el proceso al que el Señor nos trae hoy. Está bien, hagamos luto, pero tengamos en cuenta que, como le pasó a Jesús, no vamos a tener horas y horas, meses y meses, no nos vamos a detener en luto. Con mi familia hemos estado haciendo esa regresión esta semana. Durante julio y agosto fue un mes en el que, les digo con el corazón en la mano, humanamente quise regresar a mi niñez y volver a cuando éramos 4. Papá, mamá, Gonza y yo, allá en Río Branco. Porque julio y agosto son fechas especiales, nuestros cumpleaños. Pero hay que tener cuidado con eso. Porque cuando el enemigo se mete a través de nuestra carne, para la nostalgia, nos va desenfocando de lo que Dios está haciendo ahora y lo que quiere hacer con nosotros ahora. ¿Cómo nos quiere Él? En el Sinaí. ¿Cómo nos quiere Él? En el Calvario. ¿Cómo nos quiere Él? En el Monte del Luto. Pero ¿cómo ahora? Con Él. Viéndolo desde otra perspectiva. ¿Desde qué perspectiva? De la perspectiva de que en Sinaí ya no le tengo miedo a su presencia. En el Calvario lo disfruto con victoria. Me subo allí en el Calvario, observo la tierra y disfruto con victoria. Y amo a la gente como Él la amó. Y desde ahí, en medio del ritmo del trabajo, de los milagros, de la obra, subo, tengo el luto, pero enseguida se viene más tormenta. Y va a haber que atravesarla. Y tenemos que ser nosotros consuelo y ayuda para otros. Porque abajo nos está esperando el mar de Galilea con tremenda tormenta y gente para ayudar. Acá no son 5.000 en Uruguay. No son 12 en una barca, 11, 12. Acá son más de 3 millones en una barca en medio de una tormenta que se viene. Y quizá nosotros también sigamos experimentando momentos. A nosotros ahora se nos introduce una nueva tormenta que se avecina. Un tío nuestro de años, un primo hermano de papá, está afectado de una enfermedad mortal. Creemos en un Dios de milagro, lo puede sanar. O quizá la voluntad de Dios sea otra vez que aceptemos su soberanía y que lo vaya con el Señor. Y otra vez un trato con la familia para que lo miremos a Él. A Él. Porque sin Él estos procesos nos matan a nosotros. Pero con Él nosotros lo atravesamos y en ese duelo, consolado ya, servimos a otros. Está bien duelo, pero regresemos del duelo también. Pasémoslo, porque viene tormenta y hay que ser útil. Amén. Pero tengamos ese tiempo. Tengamos ese tiempo ahora de estar allí, en ese monte de luto, en ese monte de duelo. ¿Sí? ¿Necesitas llorar ahora?
bueno, hace